Esta de aquí es mi queridísima 1050 Ti, la primera placa de video que compré con mi propio dinero allá por el 2016 y que no solamente me acompañó a pasarme juegazos como el GTA V, sino que también me acompañó a dar mis primeros pasos en este canal de YouTube, hasta que eventualmente tuve que actualizar y finalmente se la di a mi hermano. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, para que no solo sepan que esta es una placa bastante vieja, sino que además de serlo, lleva bastante tiempo utilizándose, y a esta placa jamás se le hizo un mantenimiento como corresponde. Dentro de poco estoy planeando hacer un video hablando de justamente el rendimiento que tiene esta placa hoy en día en 2021. Y obviamente si quiero hacer un video como corresponde, debería tener la placa lo más parecida a estado de fábrica posible. Por lo que en este video no solamente vamos a hacerle un mantenimiento a esta 1050 Ti, sino que les voy a explicar un poco cuál es el paso a paso para que ustedes mismos puedan hacerle esta limpieza a su propia gráfica y para que puedan ver justamente cuáles son las ventajas de tener la gráfica lo más limpia posible. Así que sin mucho más preámbulo, empecemos con este video. Bueno, en primer lugar, por más que para algunos sea algo obvio, me gustaría explicarles el por qué deberían hacer un mantenimiento a sus GPUs cada tanto y cómo es que la temperatura o por qué es que la temperatura influye en el rendimiento de nuestra gráfica. Como la mayoría de ustedes ya sabrán, dentro de ella sea una GPU como también dentro de un CPU, existen millones de componentes electrónicos diminutos que en conjunto se encargan de justamente realizar todas las tareas que le demos a, en este caso, nuestra placa. Y en el proceso generan calor. Para que nuestra PC siga funcionando bien por mucho tiempo y las altas temperaturas no empiecen a degradar poco a poco todos estos chips, lo que los fabricantes implementan son sistemas de refrigeración, ya sean pasivos o activos o una mezcla de ambos. En el caso de, por ejemplo, nuestra GPU, lo importante de mantener sus temperaturas lo más bajas posibles es que no solamente aumentamos su vida útil, ya que tenemos menos desgaste a nivel de silicio, sino que también podemos obtener mejor rendimiento en algunos casos, especialmente si tenemos en cuenta las tecnologías de busteo de frecuencias que tienen estas placas, donde si la placa detecta que tiene una buena temperatura, en muchos casos la misma eleva sus frecuencias poco a poco para ir dando un poco más de rendimiento, lo cual obviamente a nosotros como usuarios nos conviene y mucho. En resumen, es importante mantenerlas limpias y hacerles un mantenimiento cada tanto, porque si no nos va a perjudicar. Y también corremos el riesgo de que simplemente dejen de funcionar. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos hacerlo? Bueno, esto depende justamente de su caso en particular. Yo les recomendaría ir monitoreando la temperatura de su GPU conforme pase el tiempo para justamente ir viendo si de repente de 1 a 2 años empezamos a notar una diferencia de temperatura, probablemente sea un buen momento para hacerlo. Personalmente yo les recomendaría que cada 3-4 años lo hagan sí o sí, si es que planean tener la gráfica por un buen tiempo. Ahora, en este video lo que vamos a hacer es justamente hacer un mantenimiento a esta 1050 Ti, que siendo realistas no lo necesita del todo, porque es una placa que directamente casi que no calienta. Sin embargo, como queremos hacer este video dentro de poco, lo vamos a hacer igual y justamente voy a aprovechar y les voy a contar cómo se hace. El proceso de la limpieza, si bien es prácticamente el mismo en cualquier GPU, tiene algunas variantes, dependiendo justamente de qué placa vayan a limpiar. En general, para limpiar una GPU, sí o sí van a necesitar las siguientes cosas, independientemente del modelo. En primer lugar, un destornillador Phillips relativamente pequeño. En mi caso voy a estar utilizando un destornillador Xiaomi que me envió la gente de Banggood. Si lo quieren justamente ver, van a tener el link en la descripción. Después, otra cosa que sí o sí van a necesitar es una pasta térmica que idealmente sea no conductiva, como por ejemplo, en este caso, la que voy a estar utilizando, la Noctua NH-H1. También vamos a necesitar sí o sí alcohol isopropílico, ya que este justamente se evapora muy rápido y prácticamente no deja nada de residuos en la superficie. También deberíamos tener algodón, algún tipo de servilletas, filtros de café o algún tipo de hoja de papel o paño que sirva para limpiar justamente este tipo de componentes. Y por último, algunas cosas que podrían servirles pero que no son estrictamente necesarias son hisopos o cotonetes, algún tipo de brocha o pincel y una lata de gas comprimido o en su defecto algún compresor de aire que justamente sea apto para electrónicos, que nos permita sacar bastante del polvo superficial que se puede ir acumulando en la gráfica. Fuera de eso, si tienen una GPU básica, como es justamente el caso de la 1050 Ti, no van a necesitar mucho más. Lo que sí o sí van a tener que hacer antes de desarmar cualquier cosa es buscar en Google Imágenes o incluso en alguna web de reviews como por ejemplo Tech Power Up o Igor's Lab, alguna review de su placa donde justamente se muestren fotos de la placa ya abierta. ¿Por qué quiero que hagan esto antes de desarmar nada? Bueno, en mi caso con la 1050 Ti, al sacar los tornillos,
porque justamente conozco la placa, yo ya sé que lo único que voy a ver es que el único punto de contacto donde justamente el disipador de mental está tocando la gráfica es en el die en sí, el chip gráfico. Sin embargo, en muchas otras gráficas, sobre todo digamos más altas, es posible que se encuentren con algo que se conoce como pads térmicos, que vendrían a actuar de la misma forma que actúa la pasta térmica, pero en este caso se utilizan para cosas más grandes como chokes, memorias y demás componentes electrónicos que están en el PCB. Es necesario que antes de abrir justamente su placa se aseguren de comprar pads térmicos del mismo grosor que tienen justamente los pads de su placa, para que en el momento que justamente los saquen puedan reemplazar los viejos por unos nuevos. ¿Por qué es importante averiguar el tema de grosor? Bueno, simplemente porque si compran uno demasiado fino es probable que no logren un buen contacto entre los componentes y el disipador en sí, y si compran uno muy grueso a lo mejor directamente no les cierra bien la placa cuando quieran volver a ensamblarla. Así que sí, muy importante buscar fotos de su GPU antes de abrirla para tener todas las cosas necesarias a mano. En lo que son las marcas de pads térmicos, personalmente les recomendaría opciones como pueden ser, por ejemplo, los de la marca Arctic, o también Thermal Grizzly está teniendo unos buenos modelos últimamente. Ahora que ya sabemos todo esto, ya podríamos empezar a desarmar la placa. Para ello, obviamente, el proceso va a ser un poco distinto según su placa, pero en todas simplemente vamos a tener que sacar todos los tornillos que veamos en el backplate o la parte trasera de la gráfica. En el caso de esta gráfica, los principales son estos 4 de aquí. Ahora, una vez que tenemos los tornillos afuera, lo que deberíamos hacer es, en primer lugar, ver la placa por los costados para tratar de ubicar todos los cables de, por ejemplo, los coolers o de la iluminación RGB que tiene el disipador. A la hora de separar el PCB de la placa en sí con el disipador, es importante separarlo muy poquito, lo justo y suficiente, generalmente no más de 5 centímetros, ya que si simplemente pegamos un tirón y separamos las dos partes, estos cables se pueden llegar a romper y no es lo que queremos, obviamente. Entonces simplemente lo que tendremos que hacer es separar un poco las dos partes de la gráfica y asegurarnos de desconectar bien todos los cables para que simplemente queden las dos partes 100% por separado. Lo que yo personalmente les recomendaría para hacer este proceso de desarmarla mucho más fácil es que minutos antes de justamente empezar la limpieza, pongan la gráfica a correr algún benchmark, como por ejemplo OnEngine Heaven Benchmark, que se los voy a dejar en la descripción, que es el que voy a usar para justamente las pruebas de temperatura, para que justamente tengamos la gráfica corriendo al 100% durante cierto tiempo, para que justamente la placa, la pasta térmica que tenemos hoy en día en la gráfica esté un poquito más caliente y se pueda separar mucho más fácil que si por ejemplo tuvimos la computadora apagada todo el día y tenemos simplemente la pasta súper seca ahí. Así que nada, sepan eso. Si ven que está muy duro y no pueden separarlo fácilmente, probablemente lo que les convenga es hacer esta prueba y calentar un poco la gráfica. Una vez que separamos las dos partes y desconectamos todos los cables que vimos al PCB, ahora lo que tenemos es simplemente el PCB y el disipador por separado. Lo primero que podemos ver en este caso es que justamente tenemos restos de pasta térmica en ambas partes. Para removerlo simplemente vamos a utilizar un poco de algodón humedecido con el alcohol y lo vamos a refregar hasta que quede como nuevo. En el disipador ni se preocupen, denle con ganas que no van a romper nada. Ahora, cuando vayan a limpiar el PCB, tengan mucho cuidado con la presión que le van a aplicar, ya que a diferencia de por ejemplo un CPU, acá no tenemos un IHS protegiendo, por así decirlo, al chip, sino que acá tenemos esta cosa plateada 100% expuesta que se llama el die. Si justamente le aplicamos mucha presión, este se puede dañar. Así que simplemente denle con paciencia y siendo lo menos bruscos posibles. Una vez que dejamos limpitas ambas partes, se podría decir que ya pasó lo peor. Ahora lo único que haría en mi caso es deshacernos de todo el polvo que se fue acumulando en partes como los fans del disipador, el disipador y demás rincones de la gráfica. En el disipador, como es un bloque de metal, pueden ser bastante menos precavidos que con el PCB de la placa en sí. Para poder sacar el polvo pueden usar algún tipo de pincel, el gas comprimido, e incluso hay gente que directamente saca todos los ventiladores, sumerge el disipador en agua y después se asegura que justamente esté bien seco antes de volver a ensamblar todo. Claramente si van a hacer esto se tienen que asegurar que solo van a mojar metal en sí, que no van a mojar ningún tipo de LED, ningún tipo de electrónico, porque justamente el agua lo puede dañar. Así que nada, sepan que esa es una opción que mucha gente utiliza, así que si ven que su disipador es un Sahara, simplemente ténganlo en cuenta, pero obviamente corren bajo su propio riesgo porque están mezclando agua con electrónicos y no es una muy buena idea. En mi caso, como pueden ver, con el pincel y gas comprimido ya prácticamente quedó listo. En lo que son los fans y la carcasa de plástico realmente no hay mucho que hacer.
Estoy bastante sorprendido realmente por el poco polvo que tiene esta placa después de más de 4 años de uso. Con un par de pasadas de gas comprimido y unas cepilladas muy superficiales, prácticamente quedó como nuevo. Por último, también conviene limpiar bien el PCB, nuevamente utilizando el gas comprimido en pequeños sprays y siempre en vertical para evitar que se condense y salga líquido. Acá también se podrían ayudar para limpiar con un poco de algodón humedecido, siempre y cuando justamente se aseguren que no les quede ningún tipo de residuo en la placa. Por último, otra parte donde podríamos limpiar un poco es en el PCB, pero del otro lado, del lado del backplate. Si su GPU no tiene backplate, esto simplemente se limpia de la misma forma que el otro lado. Ahora, si tiene un backplate, o bien pueden limpiar directamente el backplate, o si quieren hacer una limpieza un poco más profunda, pueden remover justamente el backplate, dejándolo expuesto. ¿Cómo removemos el backplate? Bueno, muy fácil. Si se fijan en el PCB, probablemente encuentren unos cuantos de estos tornillos. Estos son justamente los que mantienen unidos el PCB con el backplate, por lo que para separarlos simplemente los sacamos todos. Una vez que los tenemos fuera, ya podemos limpiar esta parte que estaba escondida con los mismos métodos y precauciones con los que limpiamos el otro lado del PCB. Y una vez listo, lo volvemos a ensamblar. Una vez que hicimos esto, ya tendríamos prácticamente todo listo. Ahora lo que quedaría es volver a ensamblarla y verificar si obtuvimos alguna mejora considerable o si tuvimos alguna mejora. En mi caso, como no tengo que utilizar ningún thermal pad, lo único que voy a hacer ahora es colocar pasta térmica en el die y reconectar todos los cables y cuidadosamente volver a atornillar todo en su lugar. En el caso de que tengan que utilizar pads térmicos, ahora es el momento donde deberían agarrar una tijera y, guiándose por las fotos que les hice buscar de su tarjeta abierta hace algunos minutos, cortarlos a medida y colocarlos en cada parte donde corresponda. En mi caso, como les dije, no tengo que hacerlo, por lo que directamente vamos a pasar al último paso, que sería colocar la pasta térmica en el die. Personalmente siempre me gusta esparcir de esta forma la pasta térmica para asegurarme una buena cobertura, pero ustedes usen el método que quieran. Solamente asegúrense que todo el die, toda la parte plateada, quede recubierta. Una vez que hicimos esto, lo único que quedaría es volver a acercar justamente el disipador con el PCB, volver a conectar los cables, volver a atornillar todo y ya estaría. Como les digo, sean muy pacientes y traten de alinear todo antes de apoyar el disipador, porque si simplemente apoyan el disipador varias veces, puede pasar que justamente la pasta térmica se termine moviendo del die y simplemente tengamos más temperaturas. Y ahora, de forma simbólica, pasemos a la PC y veamos algunas pruebas del antes y el después de esta limpieza. La PC de pruebas, como es de costumbre en el canal, va a ser el Test Bench, el cual tiene estos componentes, y si quieren saber más detalles sobre él, pueden ver este video que tenemos en el canal donde lo armamos. La temperatura ambiente al momento de justamente realizar esta prueba fueron 18 grados centígrados y la GPU no tiene ningún tipo de cooler extra que le dé algún tipo de ventilación adicional. El software que utilicé para exigir esta GPU por un tiempo de media hora fue el famoso Heaven Benchmark en resolución 2K. Y aquí pueden ver el gráfico de las frecuencias y el promedio de temperatura en la GPU en cada caso, antes de la limpieza y después de la limpieza. Como pueden ver, en mi caso, como ya les había anticipado, la diferencia es casi nula, porque simplemente la GPU todavía necesitaba una buena limpieza, pero por justamente estos videos que quería hacer, quería simplemente asegurarme de que esté lo más nueva posible. Si tienen una GPU de más alta gama y justamente pueden hacer un cambio de este estilo, por ejemplo si tienen una 1080 Ti y tienen pads térmicos, créanme que si hacen este mantenimiento van a obtener una diferencia de temperatura notable. Así que nada amigos, esto fue todo por el video, espero que os haya gustado mucho. Como pueden ver, depende de su caso. En mi caso, como esta es una gráfica que directamente casi que no calienta, los resultados que obtuvimos fueron marginales, por no decir ninguno. Pero si ustedes justamente tienen una gráfica un poco más potente, un poco más polenta y la tienen hace bastante tiempo, después de un mantenimiento van a notar la diferencia, créanme. Así que nada amigos, esto fue todo por el video de hoy. Si sos nuevo en el canal y te gusta mi contenido, agradecería que te suscribas activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo. Si tenés algún amigo que se deja estar mucho en la computadora y tiene una gráfica hace mucho tiempo, pasale este video porque definitivamente le vendría bien una buena limpiada a esa placa de video. Así que nada, si te gustó el video, agradecería que lo apoyes con un me gusta. Creo que no tengo mucho más que comentarles. Soy Tony y nos veremos en un próximo video. Chau chau.